Para nosotros es un orgullo esta nominación y también es un placer porque Paso de los Toros no solo tiene, sino conserva un acervo cultural muy grande. No solo Benedetti, que es uno de los más grandes escritores del país a nivel nacional e internacional. Tenemos a un Omar Odriozola, Pedro Armúa y muchos más, escritores contemporáneos. Ese acervo cultural que nos comprometimos con el Consejo y el municipio, con la Dirección de Cultura local, con la Dirección de Cultura a nivel de Tacuarembó, en resaltarlo, en acervarlo, para que la gente conozca lo que tiene Paso de los Toros. Entonces nos sentimos orgullosos de la nominación y orgullosos de lo que poseemos. Así que bienvenidos, disfruten este día y para nosotros es un día de fiesta. Muchas gracias. Es importante llegar acá a Paso de los Toros y ver esto que representa un emblema de la cultura departamental y de la cultura isabelina. Por eso, cuando el Ministerio nos solicita cuál es el edificio que realmente cumple con una misión cultural, nosotros insistíamos, sobre todo en los primeros contactos, cuando empezaron a hablar de los centros culturales, que en Paso de los Toros, y eso lo habíamos hablado con el alcalde, debía ser el centro cultural. Y así fue. El proyecto vio justamente que esto era importante en cuanto a edificación, pero además como emblema de la cultura isabelina. Cultura que, como decía el señor alcalde, tenemos que recordar a figuras que no solamente se destacaron a nivel local y departamental, sino que tuvieron relevancia a nivel nacional. Y comenzando con el escritor universal, el isabelino universal que fue Mario Benedetti, que si bien tuvo muy pocas veces acá en Paso de los Toros, pero de acuerdo a lo que me decía su secretario Silva, él decía: yo como Gardel soy de Tacuarembó. Entonces, recordar a Benedetti como hace Paso de los Toros en las semanas de Benedetti es un aporte cultural donde justamente este lugar es parte importante de esas celebraciones. Recordar a Omar Odriozola, otra figura de relevancia, fue el creador de la canción que entre 1924 y 1928, los dos campeonatos olímpicos que ganó Uruguay, Uruguay triunfa en Santiago de Chile, y hay un barrio que es Ñuñoa, y él lo calificó como Dianas de Ñuñoa, justamente, y esa letra fue base para que después se transformara en la canción que hoy la conocemos como Uruguayos Campeones, y que prácticamente es un himno popular deportivo. Y también dentro de las figuras relevantes de acá, de esta zona, debemos recordar a Sara de Ibáñez, que fue una escritora casada con Ibáñez, con el escritor. Ella era Sara Iglesias Casadei de Ibáñez, pero utilizó siempre el apellido de su marido. Pero Pablo Neruda habló, realmente dio loas de los primeros libros, sobre todo el libro Canto en 1940, o sea, una referencia de Paso de los Toros, de Uruguay, reconocido por los grandes de la literatura internacional. Y lógicamente que estas figuras son importantes, están acá representadas. Ahora, cuando circulemos por dentro del Centro Cultural, van a ver fotografías de ellas y de ellos. Y también destacar que Paso de los Toros ha tenido, sobre todo en las administraciones de Eber da Rosa y Esquerra,
últimamente, un aporte muy significativo en cuanto a construcción de atracciones culturales, porque tiene 3 lugares muy importantes, como son la nueva Casa de la Cultura, que está ubicada también muy cerca de acá, que es en un edificio que le llamaban Villa Delfina, que ahí estaba, era la sede del comandante en jefe de la División 3, cuando estaba acá la División 3, y que ahí ahora está la Casa de la Cultura. También destacar lo que tenemos como el Teatro Sala de Ibáñez, que era un cine que después entre el Ejecutivo y el municipio lo reconstruyeron y se transformó en teatro. Y esto que realmente está, la ubicación es céntrica y realmente de gran atracción. Por eso entonces, relacionar de todos los aportes isabelinos, más todo lo que hay en literatura, lo que hay en pintura, pero yo trataba de destacar lo más importante, lo que tiene relevancia local y nacional. Por eso entonces destacar todo esto que significa un aporte más, porque esto va a traer aparejado lo que significa el apoyo de Antel con la sala informática para acá, para el Centro Cultural, que no lo tenía, las exposiciones que se van a poder a facilitar. O sea que todo esto que con el apoyo del Ministerio vamos a poder aportarle también, como lo que nos han dicho, que en todo Centro Cultural Nacional vamos a tener una biblioteca temática. Y ahí tenemos que ver con el señor alcalde cuál va a ser la biblioteca temática que va a tener aquí Paso de los Toros, pero evidentemente tiene que estar relacionado con el tema de la madera, del medio ambiente, de todo de la forestación, es decir, temas que realmente han llevado ahora a esta zona, tanto a Paso de los Toros como Pueblo Centenario, a primera línea, debido a la gran inversión nacional e internacional que tenemos aquí frente a nuestra ciudad isabelina. Así que simplemente quería dar todos estos aportes para significar y para jerarquizar las razones y los fundamentos por el cual el Ministerio de Educación y Cultura va a nominar al Centro Cultural de Paso de los Toros como Centro Cultural Nacional. Muchas gracias. Simplemente una breve, la ventaja de estar hace muchos años en la administración me permite recordar cuando se empezó a transitar por el camino de el desarrollo de este edilicio en el viejo almacén, acá al costado de la Ruta 5 en el ingreso. Me acuerdo que Wilson insistía que Paso de los Toros merecía tener un atractivo al ingreso de la ciudad, con la finalidad de que fuera un atractivo turístico, que el viajero, que la persona que circulaba por la ruta tuviera un lugar donde hacer un alto, recoger información, que se aprovechara esa oportunidad para difundir las bellezas naturales de la zona de Paso de los Toros fundamentalmente. Eso fue un poco la idea de la refacción de este viejo almacén, que algunas paredes se dejaron como muestra de lo que fue edilicia, desde el punto de vista edilicio, este apartamento. La finalidad como centro turístico evidentemente se ve acrecentada con la designación y la utilidad que se le encuentra a través de este convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, al cual agradecemos y reconocemos, porque realmente lo que se buscaba, que fuera un polo de atracción para el visitante, para el isabelino, al costado de la Ruta 5 y al ingreso de la ciudad de Paso de los Toros, creo que con esta nueva finalidad que se le da, se concreta aquel viejo anhelo, y en eso aprovecho a recordar que está Urselay por acá, que integraba también el municipio en aquella oportunidad, el alcalde de la época, Juan José López. Así que realmente aprovecho. No estaba previsto que hablara, pero me acordé que nadie hizo mención a esa parte y me parece que es de justicia el esfuerzo de toda la gente que trabajó para crear lo que ahora se transforma en un centro cultural nacional en Paso de los Toros. Muchas gracias. Solo algunas palabras acerca de qué significa esto que estamos haciendo hoy. Esto forma parte de una política absolutamente central de la actual gestión del Ministerio de Educación y Cultura, que es la descentralización.
la revalorización del interior del país, el trabajar activamente para, en la medida en que se pueda enderezar mucho tiempo de postergación, mucho tiempo de injusticia y mucho tiempo de doble pérdida, porque siempre me gusta decirlo, cuando se habla del centralismo montevideano, en general la gente piensa en lo que se ha perdido el interior por haber sido tantas veces postergado como consecuencia de ese centralismo, pero también está lo que se pierde en Montevideo por no haber sido capaz de ver y por no haber sido capaz de nutrirse de tanta riqueza cultural, de tanta riqueza social, de tanta historia que está presente en el interior. Entonces una política nuestra es, insisto, tratar de enderezar algo que ha estado más tiempo torcido que derecho a lo largo de la historia de nuestro país. En el marco de esa política general, una de las líneas de trabajo más importantes es la nominación de estos centros culturales nacionales. Y usamos la palabra nominación porque no se construye nada. Y eso es parte de la lógica con la que funcionamos. Hay una lógica muy paternalista de pensar a ver qué le podemos dar a la gente del interior. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué le podemos reconocer a las comunidades del interior? ¿Y cómo nos podemos enriquecer de tantas cosas valiosas que el interior del país ha ido generando a lo largo de la historia? Entonces, la idea de nominar centros culturales nacionales es identificar esos lugares que ya están ahí, que ya fueron construidos por las comunidades locales, que ya fueron construidos por los gobiernos departamentales y que tienen todo lo que nosotros entendemos que hace falta para que sea un centro cultural dinámico y un centro cultural capaz de entrar en diálogo con la comunidad que lo rodea. Por eso, algunas de las características que pedimos son características de tipo físico. Nosotros queremos que los centros culturales nacionales no sean oficinas burocráticas, sino que sean lugares donde pasen cosas. Y porque pasan cosas, que sean lugares de encuentro entre la gente. Entonces, pedimos que tengan un espacio como este, donde se pueda hacer espectáculos, que tengan un espacio como el de arriba, donde puedan hacerse muestras, exposiciones, que tengan un espacio donde se pueda instalar una biblioteca, donde se puedan instalar las 10 computadoras de última generación que gracias al apoyo de Antel entregamos a cada centro cultural al que le damos la categoría de centro cultural nacional. Y todo eso está. Y está además bien gestionado. Está en un marco en el que la comunidad rodea ese lugar, lo reconoce como propio, le importa que ese lugar funcione, que esté vivo, que sea capaz de atraer gente. Entonces, lo primero que hacemos al nominar un lugar como este como Centro Cultural Nacional es un reconocimiento, es decir, muy bien hecho. Lo que ustedes han hecho está muy bien. Y lo segundo que hacemos es integrar ese lugar a una red nacional de centros culturales, coordinada desde el Ministerio de Educación, pero con esa idea de que lo importante es lo que pase en todos esos sitios. Entonces, cuando un lugar como este pasa a ser un centro cultural nacional, primero se convierte en destino de un montón de muestras, exposiciones, propuestas que el Ministerio pone en circulación. Segundo, efectivamente hacemos una biblioteca temática, y esto es una idea que nos gusta mucho. En lugar de tener una biblioteca donde haya un poco de todo, la idea es que haya una biblioteca que sea fuerte en un tema específico. Y el tema específico lo elige la comunidad. Lo que hacemos después de eso es acordar una lista grande de materiales que tienen que ver con ese tema, y luego el Ministerio los aporta.
como puntapié inicial para que ahí empiece a armarse una colección todavía más grande, con el objetivo de que se convierta en una referencia regional en ese tema. ¿Por qué? Porque una de las inercias que queremos romper es eso que pasa tanto que cuando alguien que vive en el interior no encuentra algo que está buscando, inmediatamente piensa en Montevideo como lugar de ir a buscarlo. Bueno, nuestra idea es que estas bibliotecas temáticas estimulen la circulación cultural interior-interior. Tenemos, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, una biblioteca, la primera biblioteca temática es en Dolores, y eso es una cosa interesante también y tiene que ver con lo que está pasando hoy. La descentralización es una palabra muy linda, todo el mundo la dice, pero resulta que después se hace poco y a veces se hace mal. Y una de las maneras en las que se hace mal es creer que para descentralizar alcanza con llegar a las capitales departamentales. Y eso no es descentralizar. Eso es crear 19 Montevideos. Descentralizar es ir más allá, por supuesto, incluir las capitales departamentales, pero ir más allá. Y como señal, el primer centro cultural de este tipo que creamos, que nominamos, lo nominamos en Dolores. En Mercedes lo hicimos hace poquito, pero lo primero fue en Dolores, una ciudad como esta, con mucha identidad, con mucha fuerza, con mucha historia, pero que no es capital departamental. Y la comunidad de Dolores, obviamente ubicada en una de las zonas más fértiles del país y donde la producción agropecuaria es tan intensa, quiso que esa biblioteca temática tuviera que ver con el tema del agropecuario. Y entonces se instala ahí, y ahí hay una muy buena colección de material y la idea es que siga creciendo. Pero entonces que una persona que está en Río Negro y que precise material de eso no tenga que decir, me voy a Montevideo. Puede decir, me voy a Dolores. Y ahí tengo lo que necesito. Y cuando abrimos un centro cultural en La Paloma, Rocha, de nuevo, ese es un caso que hay varios departamentos que ya hay en alguna ciudad que no es capital, pero todavía no hay en la capital. Ya va a haber, pero no hay en la capital. En La Paloma la comunidad eligió hacer una biblioteca temática vinculada con el mar. Todo lo que tiene que ver con el mar, desde lo artístico hasta lo científico. Obviamente se suelen elegir cosas que tengan que ver con la identidad del lugar y por eso la sugerencia de Carlos era muy pertinente, aunque son ustedes los que eligen. Y entonces que esas bibliotecas se conviertan en lugares de atracción. Y además son lugares que pueden recibir elencos. Ustedes piensen que el SODRE es parte del Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo. Y estamos en una política muy fuerte de circulación de elencos del SODRE por el interior. No sé si ustedes vieron, pero aquí está el proyecto Niño Instrumento, pero incluso estamos haciendo más. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, que cada vez que se inaugura un proyecto de MEVIR, donde sea en los lugares más chiquitos y más apartados del país, hay un espectáculo a cargo de bailarines del SODRE. O estamos haciendo algo que no se hizo nunca en la historia, que es que periódicamente el Consejo Directivo del SODRE va y sesiona en una ciudad del interior. Y está todo el día ahí, se reúne con un montón de gente y conoce la realidad y se vuelve con un montón de pedidos o de propuestas o de planteos. Todo eso se facilita y se potencia cuando hay un Centro Cultural Nacional instalado. Y además los concebimos realmente como socios y concebimos esa idea de que cuál es el principal efecto de que hoy estemos nominando este espacio como un Centro Cultural Nacional, es que lo que pasa acá ya no es solamente un acontecimiento de la ciudad de Paso de los Toros, ya no es solo un acontecimiento del departamento de Tacuarembó, es un acontecimiento de relevancia nacional, al que el Ministerio de Educación y Cultura le da tanta importancia como lo que pasa en el Teatro del SODRE de Montevideo, y lo difunde, y lo sostiene, y lo promueve. Y estamos en esta política de crear, hoy estamos acá,
Mañana todavía vamos a estar en el departamento de Tacuarembó, vamos a estar en San Gregorio de Polanco, donde además hacemos otra cosa que también nos gusta mucho hacer. Nos juntamos con todos los directores de cultura de todos los departamentos del Uruguay en lugares del interior. Mañana Polanco. Y pasado mañana vamos a estar en Minas de Corrales. Y mañana, después yo también voy a estar en Curtina, vamos a estar poniéndole el nombre de Montanera a una escuela en Curtina. Y el sábado vamos a estar en Minas de Corrales, departamento de Rivera, también inaugurando un centro cultural, que de hecho ya hay otro también en una ciudad de Rivera, Bichadero, que no es capital departamental. Entonces esto es parte de una política que para nosotros es absolutamente central. Está muy en el eje de lo que queremos hacer desde el Ministerio de Educación y Cultura. Y la única invitación es aprovechen. Esto es como una ventana de oportunidades. Y les voy a poner un ejemplo. Ahí arriba es una exposición de afiches colgantes con fotos que ayer se inauguró en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, en Montevideo. Este es el segundo lugar en el país donde se instala. Y va a haber 4 juegos circulando por todo el país, recorriendo los centros culturales nacionales. Y es un homenaje, ya les digo, un homenaje nacional, un homenaje, porque esta exposición va a estar circulando en todo el país, a un tacuaremboense, a Leonel Viera. Leonel Viera, que fue un genio del cálculo, un genio de las técnicas de construcción, un genio de la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías, que dejó obra muy valiosa y que está un poco injustamente olvidado. No está olvidado entre los especialistas. Cualquier ingeniero bien formado, cualquier arquitecto bien formado sabe quién es Leonel Viera. Hay libros dedicados a Leonel Viera. Pero el uruguayo medio lo tiene medio olvidado, aunque conoce mucho sus obras. Por ejemplo, seguramente todos ustedes conocen el puente ondulante de la Barra de Maldonado. No el que se cayó, esa es una imitación. El que no se cayó es el más viejo, que es el original, que es el que hizo Leonel Viera, que es una hazaña de diseño y una hazaña constructiva. O, por nombrar otra obra emblemática, lamentablemente destruida, el cilindro municipal de Montevideo. El cilindro municipal de Montevideo era una obra revolucionaria con un techo colgante, resultado de un cálculo que era una genialidad. Tan revolucionario era que se estudió en el mundo, y ustedes seguramente han visto alguna vez en la tele algún espectáculo deportivo o artístico. En Nueva York hay un gran ámbito dedicado a grandes espectáculos, que es el Madison Square Garden. Bueno, está hecho con el cálculo de Viera. El techo de ese edificio conocido en el mundo entero está hecho por alguien de Tacuarembó. Insisto, lamentablemente, en lo que fue una burrada, se tiró el cilindro hace algunos años para hacer delante la arena y nos quedamos sin esa maravilla, pero ustedes van a ver ahí arriba fotos y un relato de la historia de la construcción del cilindro municipal y de muchas otras obras que ustedes van a ver por ahí, algunas hechas, otras que quedaron en el proyecto, pero aún quedando en el proyecto son obras que hasta hoy se estudian por parte de quienes estudian arquitectura, de quienes estudian ingeniería, y es uno de esos casos de figuras enormemente importantes del país, nacidas en el interior, reconocidas en el exterior y que nosotros tenemos un poco olvidadas. Entonces, de algún modo, esta exposición que va a partir de empezó, ya les digo, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Montevideo, de la Universidad de la República. Este es el primer lugar del interior donde se muestra y va a estar durante los próximos meses circulando por todo el país. Es la clase de cosas de las que se puede nutrir un centro cultural nacional. Nosotros estamos
permanentemente abasteciéndolos con cosas que diseñamos y preparamos para esto. Si ustedes miran, eso está impreso en las lonas que se pueden enrollar y meter en estuches, y eso permite fácilmente hacerlo circular por el país sin que se deterioren y para que los puedan disfrutar otras personas. Y van a venir muchas cosas más. De hecho, ya hay circulando en el país otras muestras que van a pasar por acá. Como nos gusta hacer cosas que estamos haciendo también para romper inercias, que es exposiciones que el Ministerio organiza, empezarlas en el interior, para romper esa inercia histórica de que todo o pasa en Montevideo o empieza en Montevideo y después recién va para el interior. Bueno, ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. No, una exposición que nosotros organizamos, incluso de artistas del exterior que traemos obras, empiezan en un centro cultural o en un museo del interior. Y recorren 2 o 3 departamentos del interior, después van a Montevideo y después siguen recorriendo el interior. De nuevo con esa política de tratar de romper algunas inercias que no nos hacen bien como país. Así que, en primer lugar, felicitaciones. Felicitaciones al alcalde, a las autoridades de Paso de los Toros, a la comunidad local, por tener un lugar como este. Y por ser capaces de mantenerlo vivo, por ser capaces de llenarlo de gente, como hacen justamente hoy. Y en segundo lugar, sepan que cuentan con el Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias.